Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos a la sesión magistral del Instituto Europeo de Posgrado sobre la estrategia del Océano Azul, reconfigurando industrias no rentables. Yo soy Enrique Diego y os voy a llevar durante la próxima hora en este tema. Lo que vamos a ver en esta sesión, vamos a comenzar viendo un resumen de qué es estrategia, qué es planificación estratégica y vamos a evaluar diferentes modelos clásicos de competición. Históricamente se veían dos maneras de competir, o bien te diferenciabas o bien se llevaba una estrategia de bajo coste. Sin embargo, hace unos 10, 15 años hubo dos profesores de INSEAD, de una escuela de negocios de mucho prestigio en Francia, que crearon un concepto llamado la estrategia del Océano Azul. Apenas hace unos meses han sacado una continuación de su libro. El primer libro fue un éxito, es un concepto que se ha empleado cada vez más y más y ese es el motivo de dar esta sesión. Entonces, con el lanzamiento del segundo libro lo que hacen es refuerzan un poco sus conceptos y, bueno, qué mejor manera de ver estos conceptos que a través de dos ejemplos. Vamos a ver cómo Yellowtail, un fabricante de vinos, consiguió penetrar el mercado australiano. Un fabricante de vinos australiano consiguió penetrar el mercado californiano. Y vamos a ver el Circo del Sol, un ejemplo clásico, si bien pues, probablemente de los mejores. Y finalmente pues habrá unos minutos para un debate. Entonces, si comenzamos viendo qué es la estrategia, para mí la estrategia es el arte o la ciencia, digamos, no siempre se puede hacer tan metodológico como se pueda, pero es el arte de tomar estas decisiones para crear y retener valor en la empresa, con el objetivo de encontrar unas ventajas sostenibles que se puedan mantener en la empresa. Me gusta a mí siempre poner el ejemplo de decir, si estamos jugando al Monopoly, o decir, al final cualquier juego de mesa, todos tenemos unos recursos limitados que tenemos que operar de la mejor manera posible. Obviamente, el que más dinero tenga en este juego, mejor posicionado estará para ganar, pero no implica que un jugador que no esté bien posicionado no pueda utilizar sus recursos de una manera inteligente, útil y al final, pues acabar ganando la partida. Para mí, estrategia, tanto en un juego como en una empresa, pues al final va de eso, de saber que tenemos unos recursos escasos, de que hay que tomar decisiones, de que esas decisiones van alrededor de estos recursos, que no podemos hacer lo que queramos, sino que todas estas decisiones que se van tomando deben de ir reforzándose unas a otras y asegurar que lo que estamos haciendo hoy nos va a beneficiar en el mañana. Estas decisiones, lo que decía, son complejas porque hay que hacer sacrificios, los recursos son limitados y bueno, es siempre complicado, ¿no? Siempre quisiéramos hacer algo más de lo que se puede, siempre quisiéramos ser todos, pues, es decir, ojalá fuéramos Google y tuviéramos miles de millones de euros o de dólares en el banco, pero bueno, muchas veces con pocos recursos se pueden hacer cosas realmente interesantes. Sin embargo, si pasamos a planificación estratégica, el proceso de implementar esta estrategia, esto se trataría de resolver tres preguntas, ¿no? Es decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? ¿Y qué camino voy a seguir? Y esto al final es un proceso que prácticamente todas las empresas se plantean o deberían estar planteándose. Es posible que hayáis visto este proceso, pues de una forma parecida al gráfico que aparece a la derecha en vuestras pantallas. En todas las empresas al final acaban teniendo unos objetivos, aquel estado final donde quieren llegar. Estos objetivos pueden ser incrementar las ventas un 10%, posicionarse como el número uno en el producto tal o en el mercado cual. Podéis pensar que cada cual en vuestras empresas pues tendréis unos objetivos claros. Lo que pasa es que, claro, conseguir estos objetivos pues depende mucho del punto de donde parta. De ahí la pregunta número uno, el ¿dónde estoy? Para esto hay dos grandes análisis que hay que hacer. El análisis externo y el análisis interno. Análisis externo, ¿qué hay en el mercado? ¿Dónde estoy compitiendo? Estoy compitiendo en un país sostenible, en un país donde la configuración legal me permite trabajar de la mejor manera. Diferentes, pues medidas que hay que evaluar pues para saber cómo puedo adaptar mis necesidades de la empresa en el entorno donde estoy compitiendo.
Por otro lado, bueno, pues tenemos el análisis interno, es decir, oye, cómo mi empresa se configura de una manera que permite batir a los competidores, porque digamos, un análisis externo podría dar, oye, un mercado realmente bueno, donde todo el mundo quisiéramos ir a competir, pero algo tendremos que tener nuestras empresas para podernos diferenciar. Una vez que hayamos hecho el análisis de, oye, ¿dónde estoy? Tanto externo como interno, bueno, pues podemos evaluar, oye, qué diferentes opciones estratégicas existen. Una vez que tengamos estas opciones estratégicas, bueno, pues podremos pasar a la implementación y al control de las mismas. Todo esto, ¿para qué nos sirve en esta sesión? Porque lo que nos vamos a enfocar en los próximos minutos es en la parte del análisis externo. La parte del análisis externo, históricamente, se ha utilizado el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Porter es un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard que en los años 80 se inventó, al final desarrolló este modelo, que lo que permite hacer es el analizar de una manera sencilla, pero muy estructurada, cómo de rentable o atractiva es una industria. Lo que dice Porter es que a través de estas 5 fuerzas podemos evaluar si una industria es buena o no buena para aquellas empresas que estén compitiendo. Existen 5 fuerzas que cuanto más intensas sean estas fuerzas, menos atractiva es la industria. Por ejemplo, si vemos el poder de negociación de los proveedores, nosotros como empresa querremos que haya muchos proveedores para que al final el poder lo tengamos nosotros. Si nosotros necesitamos, por lo que fuera, para nuestra industria, necesitamos acceder a ordenadores, si tenemos 10 proveedores, mejor que si solo tenemos uno. Por otro lado, poder de negociación de los clientes. Idealmente queremos tener miles y miles de clientes. Cuantos más clientes tengamos, más base recurrente tendremos que si solo tenemos pues apenas unas decenas. Entonces, con este modelo, lo que evalúa Porter es cómo de atractiva es esta industria. Y a través de esta atractividad de la industria, pues se definen 2 modelos clásicos de competición. Porter argumentaba que existen 2 o incluso 3 modelos. Es decir, podíamos tener un modelo donde lo que buscan las empresas es diferenciarse, donde si veis en el gráfico que tenéis en pantalla, pues podríamos tener un valor para el comprador alto y una posición de coste relativa alta. Por ejemplo, pensad en el fabricante de relojes Rolex. Tiene mucho valor para el comprador, pero para Rolex tiene mucho coste el crearlo. No solo es un producto de muy alta calidad, sino que necesita gastar mucho dinero en marketing, mucho dinero en operaciones, en asegurarse que todo el producto acabe siendo percibido como muy, muy, muy bueno en el mercado. Por otro lado, pensad en un producto que pueda tener un valor para el comprador muy bajo y una posición de coste relativa baja. Pensad, por ejemplo, en McDonald's. McDonald's al final me produce cientos y miles y miles de millones de hamburguesas al día, que al final a McDonald's, bueno, pues tienen un coste relativamente bajo esa producción. Por supuesto, aquella persona que va a McDonald's busca pues un producto que tiene un valor relativamente pequeño. Porter argumentaba que pues las empresas al final se encuentran en estos 2 puntos de la curva, digamos, en diferenciación o en bajo coste. Y luego, pues él también argumentaba que sí que existía un tercer modo, que sería el modo de foco, y aquella empresa que trabaja solo en un nicho en el mercado. Empresas que trabajen exclusivamente en ropa de bebés, algo muy, muy, muy concreto. Igualmente lo que argumentaba es que el peligro que existe es el caer en el medio. Es decir, oye, si una empresa se posiciona en el medio en esta curva, entre diferenciación y bajo coste, pues corre el riesgo de perder identidad y que, pues que la gente en el mercado no acaba entendiendo cuál es su proposición de valor. Por simplificar para nosotros, podemos pensar que históricamente existían 2 modos clásicos de competición. Modo de diferenciación o el modo de bajo coste. Pensad, o un producto de alto valor, alto coste, un reloj de lujo, un avión, etcétera, etcétera, o un valor bajo y una posición de coste baja. Pues pensad en el mundo textil, en el mundo de las hamburguesas de bajo coste, etcétera, etcétera. Este modo había sido probablemente el estándar o lo único que se evaluaba, como todo el mundo consideraba como la ciencia de Porter como un absoluto estándar en el mercado. Es decir, existen 2 modos de competir, o diferenciación o bajo coste.
hasta el año 2000-2005, donde unos profesores en INSEAD, bueno, pues deciden evaluar un modelo alternativo. Es decir, oye, quizás no sea exactamente o diferenciación o bajo coste, sino que se pueda encontrar algo más. Y entonces, bueno, pues llegan a la estrategia del océano azul, que creo que merece la pena que discutamos un poco. Lo que argumentan los profesores de INSEAD es que existen dos tipos de océanos. Los océanos rojos, que son aquellos donde los participantes en el mercado compiten por un trocito de él. Creo que es muy ilustrativa la imagen que tenéis. Pensad que cada empresa, bueno, pues fuera un pez o un tiburón que estamos nadando en el océano. Si lo que queremos es, bueno, pues comer, al final la mejor manera es el mordernos unos a otros, porque no hay otra manera de donde conseguir la comida. Sin embargo, lo que bueno, valoran o estudian estos dos profesores de INSEAD es si nosotros pudiéramos dejar de competir en el mismo océano con el resto de los participantes y mordernos unos a otros, qué bueno sería el poder nadar lejos en este océano, encontrar un hueco en el océano donde no haya nadie más que nosotros y donde la demanda que estemos creando sea donde podamos competir. ¿Qué ocurre? En el océano rojo al final estamos intentando imitar a los competidores, estamos compitiendo en precio, intentamos competir por un trocito pequeño del mercado. Pensad en cualquier industria que esté saturada, por ejemplo, la industria del automóvil. Pensad, bueno, pues cómo Ford le tiene que quitar cuota a Renault, cómo Renault le tiene que quitar cuota a Nissan, cómo Nissan le tiene que quitar cuota a BMW y cómo compiten todos, principalmente mordiéndose unos a otros. Donde gana Nissan es porque está perdiendo Renault, principalmente. ¿Qué ocurre? Que existe otra manera de pensar, es decir, oye, ¿y si yo pudiera alterar la industria? ¿Y si yo pudiera cambiar las reglas del mercado, nadar lejos de este océano que no es atractivo y competir donde no haya nadie más que yo? Eso es el océano azul. Para ello, existen dos herramientas, existen varias, pero me gustaría que nos centráramos hoy en dos herramientas que estos autores del océano azul proponen. Ellos sugieren que existe un esquema de las 4 acciones muy sencillas, es decir, qué variables existen en el mercado que se puedan reducir, eliminar, incrementar o crear. Lo que argumentan es que la industria o el mercado donde competimos no es un dado. La foto que ilustraba el modelo de Porter, bueno, pues es una foto real, es una foto de cómo está el mercado a día de hoy, que si bien es cierto, no implica que no se pueda alterar. A través de reducir o eliminar, incrementar o crear variables, se puede cambiar un mercado que principalmente no era estable, no era atractivo, y sí que se puede conseguir que acabe siéndolo. La otra herramienta que creo que es bastante interesante y que miraremos a lo largo de 2 ejemplos hoy, es el lienzo o cuadro estratégico. En este lienzo, como podéis ver, es un gráfico muy sencillo donde tiene 2 ejes. El eje X, donde están los factores competitivos, ahí iríamos listando qué factores son interesantes en una industria. Por ejemplo, calidad, precio, número de clientes, modernidad del producto. Pensad en cada industria o en cada mercado donde estéis compitiendo, qué factores hacen que una empresa triunfe o una empresa no triunfe. Por otro lado, en el eje Y tenéis los niveles operativos, de bajo a alto. De bajo a alto, de 1 a 5, como queráis el medirlo. Al final se trata de poner de una escala más o menos cualitativa cómo de elevados o no elevados son cada una de las variables o de los factores que hemos visto antes. Es decir, oye, precio, bueno, pues para esta empresa es bajo, para esta empresa es alto, calidad para esta empresa es baja, para esta es media, y se trata de posicionar en una curva de valor una empresa contra otra. Si recordáis o si veis en la parte izquierda el esquema de las 4 acciones, tiene un encaje totalmente directo con el lienzo estratégico. Todas aquellas variables que en una empresa o en un mercado existen se pueden reducir, pensar en mover el gráfico hacia abajo, eliminar, moverlo completamente hacia abajo, crear una variable que no existía
que apareciera o incrementar, bueno, pues una variable de las que están ahora mismo, uno de los factores, el incrementarlo o el subirlo hacia arriba. Dicho eso, vamos a ver dos ejemplos que creo que os pueden ser muy interesantes para ilustrar de una manera más gráfica qué es esto de la estrategia del océano azul y cómo se traslada, para que veáis que no es solo teoría, sino que realmente, bueno, pues tiene un impacto en el mercado. Yellowtail es un fabricante de vino, o era, pero sigue existiendo a día de hoy, un fabricante de vino en Australia que intentó entrar en California en el año 2000. En el año 2000 en California la circunstancia no era muy atractiva para entrar en el mercado. Si veis en el gráfico, pues tenéis un modelo de las 5 fuerzas de Porter que podemos repasar rápidamente. Y en este mercado del vino en Australia, bueno, pues en California, perdón, existían dos grandes segmentos del vino, ¿no? Los vinos de descuento o los vinos premium. Los vinos de descuento, bueno, pues pensar que prácticamente podrían ser aquellos que se compran en el supermercado casi para cocinar. Un producto bastante malo de calidad. Las barreras de entrada aquí son relativamente altas. Al final existen, bueno, pues muchos competidores. Hace falta hacer una inversión relativamente alta para entrar. Digamos, si necesitas pues un viñedo, necesitas conocimiento en la industria del vino, no es sencillo entrar. Por otro lado, existen muchos sustitutos. Los bebedores de este producto barato, bueno, pues podrían acceder a cerveza, podrían acceder a bebidas no alcohólicas. Pues tenían muchas alternativas sobre las que, bueno, tomar un producto que no fuera el vino. El poder de negociación de los clientes igual. La fuerza pues, realmente alta, es complicado el conseguir que un cliente, bueno, pues prefiera tu vino antes que el de la competencia. Complicada también esta fuerza. Poder de la negociación de los proveedores, aquí bueno, por relativamente bajo, fácil entrar, pero sin embargo hay una competencia muy alta. Si vemos en el mercado de los vinos premium, bueno, pues las barreras de entrada, pues quizás aquí, bueno, pues fueran más bajas. Los sustitutos, bueno, pues quizás también probablemente encontráramos muchos menos productos alternativos. Pensad que un vino premium, pues digamos, por poner en un extremo, es un vino que puede estar costando 100, 200 euros la botella. Aquí es el complicado encontrar sustituto. Poder de las negociaciones, bueno, pues igual alto, digamos que tienen bastantes alternativas sobre las que elegir. Los proveedores, bueno, pues prácticamente ninguna, quieren asegurarse que tienen un vino premium en stock, pero la competencia igual es alta. Si veis en ninguna de las dos alternativas, tanto en el segmento descuento o en el segmento premium, es inicialmente atractivo el competir en este mercado. Los clientes no saben lo que quieren, en general en California beben mucha más cerveza que vino. California como tal es un país o un estado ya productor de mucho vino, hay una competencia enorme. De primeras, cualquier análisis clásico a través de un modelo de las 5 fuerzas de Porter nos indicaría que esto no es una industria atractiva en la que no merece la pena ni siquiera el plantearse invertir. Sin embargo, bueno, Yellowtail consigue entrar en el año 2000 y, bueno, pues el arrasar en el mercado. Si veis en el modelo en el lienzo estratégico, al final a través del marco de las cuatro acciones, existen, bueno, pues algunas variables sobre las que esta industria está compitiendo ahora mismo. Yellowtail se encuentra en industria donde, bueno, existe un precio que es bajo para el segmento de descuento, más elevado para el mundo premium. La terminología del vino, bueno, pues es importante, digamos, la terminología de que es un vino que tiene este tipo de uva, este tipo de productos, es elaborado de cierta manera. Bueno, pues un vino barato tiene cierta terminología, obviamente el premium, bueno, pues tiene una terminología más elaborada, podéis ver una etiqueta mucho más sofisticada.
A nivel de marketing, el producto descuento, bueno, pues apenas tiene marketing, digáis, bueno, podemos ver una etiqueta bastante poco cuidada, probablemente no viéramos anuncios de este producto. Sin embargo, para un producto premium, bueno, pues es bastante probable que se viera algún tipo de publicidad en alguna revista especializada. Bueno, lo que vamos viendo es eso, que variable a cada variable, bueno, pues vemos cómo está en cada una de ellas. Por acabar de revisar todo, pues calidad de la añada, pensar que, oye, en un vino lo importante es decir, si el vino es de este tipo de uva y de este viñedo, y exactamente si es la cosecha del 1998 fue muy buena, pues la de 1999 pues no lo fue tanto. La gente querrá ir a por el vino de 1998. Esto implica que, oye, para el vino descuento es relativamente importante, para el vino premium sí lo es mucho más. Prestigio del viñedo. Pensar que al final mucho vino, especialmente el premium, se compra porque procede de un viñedo especialmente reconocido. Y si no tienes un viñedo reconocido, es difícil el entrar a competir aquí. Finalmente, bueno, pues tendremos la variable de complejidad, cómo percibe un cliente o un bebedor el vino, y el último, el rango de vino, es decir, que cuánto tipo de vino se puede encontrar. Pensad que un viñedo en concreto, bueno, pues puede tener un vino medio, un vino bueno, un vino barato, un tipo de uva, dos tipos de uva, 16 tipos de uva. Existen al final diferentes variables sobre las que la industria compite. Yellowtail no tenía prácticamente nada que hacer si quisiera competir contra un vino descuento, contra un vino premium. ¿Qué es lo que hizo? Entonces, alterar las reglas de la industria. Si veis ahora en el gráfico que aparece en pantalla, vamos a fijarnos en la curva de color verde, que es Yellowtail. ¿Qué es lo que hace? Saca una botella de vino, que veíamos en 2 diapositivas atrás, que es muy sencilla. Una botella de vino que no tiene corcho, es simplemente un tapón, con una etiqueta muy sencilla, con 2 tipos de vino, con 2 tipos de uva, vino blanco y vino tinto, con una etiqueta de un cangur. Y se posiciona con un precio que es un poquito superior al vino descuento, pero bastante inferior al vino premium. Esto al final quiere decir que, oye, aquella persona que quiera comprar un vino para una ocasión especial, sabe que Yellowtail es una buena alternativa y que no va a quedar como un cutre o una persona que no quiere gastarse mucho dinero para invitar a alguien en casa. Sin embargo, no es un vino de ultra alto prestigio como los vinos premium. La terminología, el marketing y la calidad de la añada son 3 variables que completamente elimina Yellowtail de la ecuación. No les interesa para nada. Prestigio del viñedo lo reducen, no necesitan tener tanta información, no necesitan documentar al cliente acerca de qué es Yellowtail. Rango de vinos totalmente sencillo, lo que decía antes, un vino blanco, un vino tinto, está. Y sin embargo crea 3 variables, y aquí es probablemente el quid de la gestión, de la cuestión. Crea 3 variables que son fácil de beber, fácil de elegir y diversión y aventura. La propuesta de valor de Yellowtail es: sabes que si compras Yellowtail es un vino bueno, que en general gusta a todo el mundo, es una buena alternativa, a la gente le gusta, es una apuesta segura, es un vino divertido, es un vino, bueno, que te aseguras que vas a quedar bien. Sobre todo para aquel mercado californiano que estaba intentando competir, estaban intentando buscar a aquellos no bebedores de vino. Oye, si imaginaos de todo el mercado de bebedores de productos alcohólicos en California, un 12% bebía vino, un 88% no bebía vino, porque principalmente era un mercado que bebía cerveza. Al crear este producto, que es muy sencillo, al final el cliente es capaz de ir al supermercado y encontrar 2 botellas de Yellowtail, blanco o tinto, saber que eso le va a gustar, no le va a costar elegir de todos los otros tipos de vino que existen en el supermercado, y va a elegir Yellowtail. Y dejan de comprar cerveza y empiezan a comprar vino. Los grandes bebedores de vino o aquellas personas que por lo que fuera les guste el vino descuento, no, probablemente sigan comprando cada uno de sus rangos. Pero como veis, al final Yellowtail consigue el alterar las reglas de la industria, de penetrar en un mercado que no es o no era nada atractivo a través del análisis clásico del modelo de las 5 fuerzas de Porter, pero al alterar las reglas de la industria consigue entrar en el mercado, crear un mercado
prácticamente donde compiten ellos solos y conquistarlo completamente. Por otro lado, vamos a ver ahora el mercado, la historia del Circo del Sol. El Circo del Sol es una empresa de Canadá que entró en la industria del circo. La industria del circo, creo que este es un ejemplo que se ha mencionado mucho, pero probablemente sea otro de los ejemplos más ilustrativos para explicar y que se pueda entender de la mejor manera posible que la estrategia del Océano Azul tiene bastante mérito y yo creo que todos deberíamos absorber algo de las cuestiones que estos autores pues han encontrado y cómo no enfocarnos solo a través del modelo clásico de Porter. El circo tradicional era una industria realmente poco rentable. Si veis en el gráfico que tenéis en pantalla a la derecha, los grandes circos, principalmente dos grandes empresas, P.T. Barnum y Ringling Brothers, bueno, pues tenían unas barreras de entrada altísimas para entrar a competir aquí. Pensad que para montar un circo se necesita una infraestructura de capital enorme, se necesita, simplemente pensar que hay que comprar animales, hace falta comprar infraestructura, hace falta comprar, así se necesita cierta marca para entrar a competir, es muy complicado. Y sin embargo, el resto de las variables tampoco son mucho mejores. Existen cientos de sustitutos. Pensad que un gran circo al final es algo barato, es algo que puede costar 20, 30 dólares el acceder. Por ese precio, familias, pues podían ir al cine, podían ir al teatro, podían ir a ver un partido de fútbol. Digamos, había cientos de alternativas que se podían encontrar. Poder de negociación de los clientes es otra variable que es muy alta. Al final, el circo tradicional, su foco son las familias. Y las familias, al final, la mejor manera de capturarlas es a través de descuentos. Por ejemplo, los padres pagan y los niños entran gratis. Todo esto pues le quita poder de negociación a la empresa que está compitiendo en el circo y se lo da a los clientes. Poder de negociación de los proveedores. Si antes decíamos que era necesario el tener animales para competir en el circo, es igualmente necesario el contar con grandes estrellas. Y estas grandes estrellas, pues obviamente cobraban su salario. Los proveedores del circo pensar que pues podíamos tener a la mujer barbuda, podíamos tener a un enano, podíamos tener a alguien que fuera capaz de domar un león. Pensar que son ciertas personas o personas con un conocimiento tan concreto de algo muy específico que eran los únicos que eran capaces de hacerlo. Y un circo se diferenciaba de otro en tener, el domador de leones, o sea, la única persona en el mundo que es capaz de acariciar un cocodrilo a la lengua. Pensar cualquier cosa extraña en la que un circo pudiera diferenciarse con otro. Obviamente el poder de negociación lo tenían los proveedores y no lo tienen las empresas del circo. Finalmente, competencia, pues existen cientos de empresas, no solo de grandes circos que compiten en este mercado en concreto, sino que existen cientos de pequeños circos que igualmente pues podrían ser una alternativa. Por lo tanto, creo que queda claro que es una industria que es muy poco rentable, muy poco atractiva. Sin embargo, ¿qué hace el Circo del Sol? Entiendo que es un mercado o una empresa que conocéis todos, pero simplemente por explicar en breves palabras lo que hace con las imágenes que veis a continuación, pues intentan alterar el mercado introduciendo ciertos elementos de otras artes, ¿no? Digamos, de la danza, de la música. Si veis aquí hay mucho más color que en un circo tradicional. Se siguen manteniendo los artistas, se siguen manteniendo los trapecistas, los payasos, todas aquellas variables que eran importantes en el circo se mantienen, pero se introducen muchas nuevas. Si lo vemos con esta tabla, yo creo que lo vamos a ver mucho mejor. Si vemos a la izquierda tenemos el circo tradicional, que la temporada es de marzo a octubre. ¿Por qué? Al final el circo tradicional, ¿cómo funciona? Llega a una ciudad, principalmente en el tren,
y está compitiendo en el mercado de verano. En el mercado en invierno pues es complicado porque es una tienda de campaña donde pues, los clientes no quieren estar sentados bajo el frío. ¿Esto qué ocurre? Bueno, pues que tienen 1 o 2 shows al año. Es una empresa que va de manera itinerante, pues está en Filadelfia, está unos meses, va a otra ciudad, Nueva York, que está otros meses, pocos shows al año. Los costes relativamente altos. Necesitamos estrellas, necesitamos animales. Hemos comentado, se necesitan muchos elementos para poder competir aquí. El precio de la entrada, pues bastante barato, ocupación baja. La logística es muy complicada. El marketing lo realizaban al entrar a la ciudad y los competidores, bueno, pues son muchos. El Circo del Sol, ¿qué hace? Altera esta industria y consigue competir de una manera mucho más inteligente. La temporada ahora es válida todo el año porque ya no utilizan una tienda de campaña, sino que van a buscar en una ciudad el mejor escenario para trabajar. Puede ser un escenario que ya esté construido, imaginaros un campo de fútbol o un estadio de deportes, o una carpa de alta calidad que creen ellos. Digamos que parte de una estructura sólida y agradable donde estar o donde permanecer por el resto del show. No solo eso, sino que el número de shows que tienen no son 1 o 2, sino que están por todo el mundo. Hay shows permanentes, por ejemplo, en Disney, en Florida, en Dubái, en diferentes lugares del mundo tienen shows permanentes donde siempre se puede acceder. En Las Vegas, tienen un par de ubicaciones donde cada día del año es posible ver un espectáculo del Circo del Sol. También tienen espectáculos itinerantes, digamos. Puede ser que estén en Madrid esta semana, la semana que viene están en Barcelona y la semana siguiente están en París. Consiguen bajar radicalmente los costes. Son mucho más baratos que en el circo tradicional. ¿Por qué? Pues al final no tienen estrellas, no tienen animales. Todas aquellas variables que hacían que fuera muy costoso competir aquí, el Circo del Sol las elimina. Por otro lado, es capaz de ya no hacer que sus clientes sean las familias, sino que sean aquellas personas que tengan mayor poder adquisitivo y que deseen disfrutar de un espectáculo un poco más refinado. Por ello son capaces de incrementar el precio de la entrada casi 3, 4, 5 veces más caro que lo que hacía el circo tradicional. Y además, si pensáis en cualquier espectáculo del Circo del Sol, la ocupación es altísima. Todo ello, además, está llevado por una logística mucho más sencilla que el circo tradicional. Ya no necesitan un tren que transporte toda la logística del centro, del circo. Y el marketing, si bien hacen campañas de marketing, si bien podéis ver publicidad, principalmente consiguen que sea a través del boca a boca. Yo voy a ver el Circo del Sol, es un producto que me gusta, se lo voy a comentar a un amigo, que ese amigo se lo va a comentar a otro amigo, y al final consiguen que todo el mundo perciba el Circo del Sol como algo realmente bueno, sofisticado y elaborado. Y con ello consiguen pues que prácticamente no haya competidores. Si lo vemos en las variables que hemos visto antes, cómo competían los grandes circos, ¿no? Existen unas variables. Por ejemplo, el precio, las estrellas, los shows con animales, las concesiones, aquellas personas que iban vendiendo perritos calientes o palomitas por el pasillo. Igual, si va al circo por diversión, por humor, por ver esa sensación de peligro, y si va a haber un único show. Estas son las grandes variables en las que competía el circo. ¿Qué dice el Circo del Sol? Llega y ve, pues esto no es muy atractivo, pero si modifico la industria puedo conseguir algo que sea mucho mejor. Puedo ser capaz de incrementar mucho el precio. Soy capaz de eliminar las 3 variables que menos me interesan. No quiero estrellas, no quiero shows con animales, me abarato mucho la logística. Elimino las concesiones en el pasillo para que la gente se asegure de que esté mirando el espectáculo, que sea algo percibido como bueno, no sea un espectáculo simplemente como diversión, que no importa si no estoy prestando atención a lo que ocurre. El Circo del Sol quiere que realmente estés con el ojo en el escenario, quiere que prestes atención a aquel espectáculo, aquello que está ocurriendo en el escenario en este mismo momento. Mantiene la diversión, el humor, el suspense y el peligro, pero son capaces de llevarlo probablemente a un escalón más abajo. Es capaz también de decir, quiero hacer solo un único show, quiero que ya no haya 3 espectáculos en paralelo en el circo,
sino que solo haya algo que toda la audiencia esté fijándose en el mismo momento. Finalmente, oye, pues crea cuatro variables. Dice, oye, va a haber un tema. O sea, todo el espectáculo de esta temporada del Circo del Sol va a circular alrededor de la alegría. Y crea un producto que se llama Alegría y solo es este producto. Llega otro y dice, oye, va a ser sobre el agua. Y crea un producto diferente que va a haber solo sobre un tema. Consiguen hacer un producto mucho más refinado, donde se repite este producto mes a mes en diferentes ciudades por el mundo. Y lo más interesante es que mezcla diferentes artes. Ya no es solo circo, sino que es una fusión de, oye, el arte, el baile, la música. Consigue alterar la industria. Con esto llegamos a las conclusiones. Es decir, ¿qué deberíamos quedarnos con la estrategia del Océano Azul? Creo que el modelo de las 5 fuerzas de Porter sigue siendo súper útil. Creo que deberíamos utilizarlo y es ser una variable que utilicemos en las empresas siempre que tengamos alguna duda de, oye, ¿cómo de rentable esta industria debería entrar o no? Es una manera muy sencilla, es muy estructurada, se utiliza ampliamente en la industria, está comprobado que funciona. Creo que deberíamos seguir utilizándolo. Sin embargo, no deberíamos quedarnos solo ahí. Es verdad que si utilizamos el modelo de Porter, pues muchas veces decimos, uy, esto no es rentable, yo aquí no compito. Muchas veces nos estamos obsesionando solo con la competencia. Y lo que nos dice la estrategia del Océano Azul es que la competencia es importante, pero podemos ver que a lo mejor podemos alterar las reglas de la industria y encontrar un producto, oye, pues muy rentable. Finalmente, os recomendaría que siempre que podáis busquemos alternativas. Pensad si existe alguna variable que se esté dando como, oye, obligatoria en esta industria. Se puede alterar, podría cambiar el precio, podría cambiar el número de shows que hace en el circo, podría cambiar todas aquellas variables que consideramos como dadas. Realmente pensemos si se pueden alterar. Puedo incrementar, puedo reducir, puedo eliminar. Al final la estrategia del Océano Azul va de eso, de intentar ver cómo podemos alterar y conseguir algo que no fuera rentable, cómo conseguir encontrar un producto, una industria donde realmente merezca la pena competir. Con esto hemos llegado al final de la sesión. Creo que si os ha gustado, os podéis, estos 2 libros os pueden ser muy interesantes. La estrategia del Océano Azul es el libro que crearon los autores de INSEAD hace ya 12, 15 años, y hace apenas unos meses han sacado la continuación del libro, que bueno, pues va más allá y explica cómo las empresas, bueno, pues tienen diferentes alternativas para conseguir estos océanos azules, diferentes frameworks o maneras de pensar cómo conseguir, oye, de esta que hemos visto, pues quizás sea más teórico, el cómo conseguir implementarlo en las empresas. Y dicho eso, me gustaría abrir el debate y pediros que si tenéis cualquier pregunta la realicéis ahora y la comentamos entre todos. Bueno, no veo ninguna pregunta. Entiendo que espero que os haya parecido interesante. Y nada, por mi parte, gracias por estar en la sesión y hasta la próxima. Hasta luego.